participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos al curso de redacción de documentos administrativos en la gestión pública. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el abogado Frank Habru Medina Montes, adjunto de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consejero en Derecho Constitucional y Procesal. Abogado Medina, ya puede iniciar con la capacitación. Bueno, muchas gracias, Dayana. Bueno, en principio agradecer al Grupo Capacítate Perú por nuevamente requerir nuestra participación, ¿no? En estos eventos, como es el caso en este evento que tiene que ver con el tema de redacción de entrar a desarrollar el tema. Bueno, me voy a disculpar en principio no soy se podría decir podría decir solo de utilizar el PPT, ¿no? Si bien es cierto, el PPT es un instrumento educativo el cual va a permitir que ustedes, ¿no? Mínimamente ¿no? Pero sin embargo, bueno, ya al menos Capacítate Perú sabe el tema de por qué no utilizo PPT. Entonces me disculpo, pero sin embargo voy a hacer llegar material a la institución para que a ustedes les hagan llegar el material que a ustedes les va a servir en relación. Bueno, escuché que bueno, cuando enseñaron internacionales, participantes internacionales y de otros países, ¿no? Pero para entrar en contexto en relación al tema en que nos trae o que nos convoca, debo señalar que, bueno, en principio tenemos que ubicarnos en qué modelo de Estado nos encontramos, ¿no? O sea, para primero, para comenzar, vamos a hablar un poco de teoría general del Estado, ¿no? Que tiene que ver en relación a la clásica, se puede poder, ¿no? En un determinado estado, ¿no? O en qué institución o en qué poder del eh, cae este poder de administración, ¿no? A los cuales pues los ciudadanos acuden, ¿no? Con un conjunto de solicitudes, con un conjunto de documentos, los cuales les permite a estos ciudadanos o administrados, ¿no? Solicitarle al Estado, ¿no? Al Estado como administrador, ¿no? Determinadas situaciones jurídicas, ¿no? Reconocimiento de derechos, ¿no? O reclamar la ejecución de algo, el cumplimiento de algo, ¿no? Administrativamente, ¿no? También esto nos va a permitir diferenciar, ¿no? El concepto de administración o de procedimiento administrativo con el concepto de procedimiento, eh, proceso judicial, perdón. ¿No? Entonces, en este contexto vamos, en primer lugar, como les señalaba, vamos a hablar en relación al tema del principio de separación de poderes. Para entender el principio de separación de poderes, tenemos en primer lugar
que entender el principio de separación de funciones, ¿no? Clásicamente vamos a tener tres funciones jurídicas del Estado, ¿no? Que tiene que ver con las funciones en sí, valga la redundancia, que cumple todo Estado, ¿no? Tenemos la función administrativa, tenemos la función jurisdiccional y la función legislativa. Vamos a empezar por esta última, ¿no? Que también tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Eh, la función legislativa es aquella función que tiene un determinado que tiene el Estado. ¿Para qué? Para emitir normas. ¿Para qué? Para emitir leyes, ¿no? Que regulan condiciones entre el Estado y los privados, ¿no? O los administrados, ¿sí? También regula las relaciones jurídicas o de naturaleza jurídica entre los privados, ¿no? Es decir, entre las personas, ¿no? Por otro lado, eh, organizadora, ¿no? Tiene entre otras funciones, ¿no? Pero al menos, pero la principal es emitir normas jurídicas o regular conducta humana, las cuales pues se materializan en leyes, decretos, ¿no? Decretos legislativos, ¿no? Y entre otras normas jurídicas, ¿no? Si hay algún estudiante de repente de derecho acá, que imagino que lo hay, tiene que ver con el tema de la, que tiene que ver con el tema de la pirámide kelseniana, ¿no? Entonces, en conclusión, la función legislativa, aquella función que tiene un órgano de emitir para regular conducta humana a través de leyes, ¿no? Sean en especial las leyes ordinarias, ¿no? En nuestro país, quien lo emite normas es el órgano legislativo, es decir, el Congreso, ¿no? El Congreso. Por otro lado, el Estado tiene una eh, función jurisdiccional. ¿Y en qué consiste la función jurisdiccional? ¿No? Es aquella función que tiene el Estado, ¿para qué? Para resolver los conflictos, ¿no? Para resolver los conflictos, los conflictos de naturaleza jurídica entre privados y entre el Estado y los privados, ¿no? Es y- jurisdiccional, ¿no? O los órganos judiciales que están a cargo de quienes imparten justicia, ¿no? En el Perú, los principios que rigen la función jurisdiccional lo vamos a encontrar en el artículo 139 de la Constitución, que establece un conjunto de principios y garantías que se rigen o que rigen la función jurisdiccional, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el, la función administrativa. La función administrativa no es otra cosa que aquella función que tiene el Estado, ¿para qué? Para administrar, ¿no? Para regular, para administrar los recursos y distribuirlos a su vez, ¿no? Eh, a través de esta función, el Estado pues se encarga de qué, de administrar los recursos del Estado, ¿no? Los recursos del Estado. ¿No? Y la cual se encuentra pues a través del órgano ejecutivo, como nosotros lo conocemos en nuestro país, ¿no? Que es el poder ejecutivo, ¿no? O es la presidencia de la República, la presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Esto nosotros lo vamos a encontrar en la Constitución, igual manera, ¿no? El Poder Ejecutivo es parte del órgano del Estado, no solo es un órgano del Estado, ¿no?
o parte la estructura del Estado. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todo está claro? Buenas noches. Aún no hay ninguna pregunta. Ya, Fran, puedes continuar. ya, gracias. Entonces, como nosotros tenemos ahora claro que hay tres funciones jurídicas del Estado, que es la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa, las cuales están personalizadas, se podrá decir, por los tres poderes clásicos que tiene el Estado, ¿no? El poder judicial, poder administrativo y poder jurisdiccional, ¿no? También podemos señalar en relación a ello que es en estos tres poderes del Estado, en estos tres órganos del Estado, hay un conjunto, se desarrollan un conjunto de actividades administrativas, ¿no? En particular en nuestro país, ellos tienen, así como tienen toda una estructura cada poder del Estado, la cual funciona administrativamente, algunos lo llamarán la forma la administración pública, ¿no? A través de la administración de los recursos humanos, ¿no? Dentro de la administración pública, ¿no? Los cuales están representados, se podría decir, por funcionarios y trabajadores públicos, quienes pues algunos son de carrera, a través de la carrera, se podría decir, la carrera administrativa, ¿no? O de funcionario público, ¿no? Hoy por hoy también los llaman servidores públicos, ¿no? La cual está regulada por un lado, bueno, por la 276, ¿no? También está regulada por la ley Servir, ¿no? La ley del servicio civil, ¿no? Eh, y quienes hacen pues carrera administrativa, quienes se encargan, ¿no? De administrar o hacer funcionar la administración del Estado en su conjunto. Entonces, al encontrarnos con el tema del principio de separación de poderes, como señalábamos, vamos a llegar a una primera conclusión. Es decir, el Estado es el encargado de qué? De administrar los recursos, los recursos mismos de este Estado, no valgan la redundancia, ¿no? Las cuales están representadas por un lado o administradas por un lado por el, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que vamos a encontrar una norma suprema, ¿no? De este Estado, ¿no? ¿Y cuál es esta norma suprema? No es otra cosa que la Constitución, ¿no? La Constitución entendida como aquella norma de mayor jerarquía de las cuales se desprenden las demás, ¿no? Ese es un principio fundamental, ¿no? El tribunal lo señala el principio de supremacía de la Constitución, ¿no? Donde todas las normas jurídicas de menor jerarquía, se podría decir, tienen que respetar los principios fundamentales que rige la Constitución, ¿no? El reconocimiento, tutela de derechos, la forma de Estado, ¿no? Las garantías constitucionales, ¿no? También los principios fundamentales de la economía, se podría decir, en nuestro Estado, ¿no? Y también va a tener que ver otra cosa, ¿no? ¿Cómo accedemos nosotros a los servicios de la administración? Por un lado, tendríamos que preguntarnos, ¿lo realizaría una persona menor de edad? ¿Accedería una persona extranjera? ¿No? Etcétera, ¿no? Bueno, para nosotros acceder a los servicios públicos, al menos en nuestro país, o a la administración pública como administradores, ¿no? Dentro de la carrera de la administración, como señalaba hace un momento,
tenemos que tener la ciudadanía y la ciudadanía del país se, se establece a través de los 18 años de edad, ¿no? Solamente voy a reducir que la ciudadanía, bueno, es por un tema de naturalización, es decir, nosotros somos peruanos de nacimiento, y por otro lado, la ciudadanía se adopta por tema de adopción, ¿no? Es decir, un extranjero viene y se nacionaliza o solicita este permiso, ¿no? Para poder ejercer sus derechos, en especial los derechos políticos, ¿no? Que tienen que ver para poder acceder a los poderes. Eh, También, por otro lado, vamos a tener eh, eh, nosotros vamos a poder acceder al derecho de petición, al ejercicio del derecho. El derecho de petición no es otra cosa que aquel derecho que tienen los ciudadanos para para solicitar al Estado determinada información, ¿no? Solicitarle al Estado el acceso a la información pública, solicitarle al Estado se le entregue alguna le otorgue, le suprima, le cambie, ¿no? El Estado en relación a la información que un ciudadano requiere, ¿no? En este caso, el tribunal ha desarrollado el derecho de la autodeterminación informativa, ¿no? El derecho al, el derecho a la autodeterminación informativa, que no es otra cosa que aquel derecho que tienen todos los otros ciudadanos de solicitar que al Estado suprima, modifique, cambie, ¿no? Determinada información que nosotros vamos a determinar si se aplica o no, ¿no? Que eso también tiene que ver con el derecho a la vida privada, entre otras cosas, ¿no? En asuntos judiciales, ¿no? Cuando ya una persona condenada, por ejemplo, eh, condenada a pena privativa de libertad, por ejemplo, pasa el proceso, cumple su pena, pasa por el proceso de resocialización, ¿no? Y pasa un determinado tiempo y el propio ciudadano o administrado le solicita al Estado que esa información ya no salga, se podría decir, en la nube. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a jurisprudencia en tribunal, este derecho al olvido, por ejemplo, vamos a tener que se ha desarrollado, hay eh, jurisprudencia importante, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, ¿no? Que establece, por ejemplo, que la web, por ejemplo, de Google, ¿no? Por ejemplo, se determinó que una persona no fue culpable de un delito, se le solicitó al canal, se le solicitó al diario o al periódico, ¿no? Que lo difundió, que suprime esa información, ¿no? Es en el caso del derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? En el caso de suprimir información en relación al derecho de la autodeterminación informativa. Y otro lado, también, este derecho también implica, ¿no? Solicitarle al Estado o a cualquier determinada entidad, ¿no? A modificar, por ejemplo, nuestra información, ¿no? Por ejemplo, cambio de domicilio, por ejemplo, queremos que solamente aparezca una determinada información y no aparezca toda nuestra información, o prácticamente toda nuestra vida privada de toda nuestra información privada. Es por ello que hoy por hoy tanto el sector público como el privado te solicita, te solicita que tú lo autorices. ¿Para qué? Para que le des la autorización de qué? De exhibir tus datos personales, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando ustedes hacen, por ejemplo, acá en Capacita tu Perú, ¿no? Cuando ustedes han llegado al curso, yo me imagino que había una solicitud de acceso a su información privada, ¿no?
le den la autorización, obviamente, en el sentido de que esa información no salga de se puede decir, de la esfera del grupo Capacítate Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Estado, este derecho que estamos desarrollando, el derecho a la petición, que tiene que ver hecho de la autodeterminación informativa, ¿no? He dicho que las personas ejerzan de una entidad del Estado o de una entidad administrativa del sector público, solicite o pida sentido favorable o desfavorable, ¿no? En otras palabras, esa que tenemos todos nosotros los ciudadanos de solicitarle al Estado o a la administración pública una determinación, una determinada solicitud, ¿no? O un pedido, ¿no? Que se funda, obviamente, debidamente motivado, obviamente, por parte del administrado en relación a su solicitud y de la cual, pues, eh, nosotros los administrados obtengamos una respuesta favorable o desfavorable, ¿no? O desfavorable, ¿no? Conforme a las expectativas que nosotros hemos solicitado con nuestra solicitud o nuestra petición, ¿no? O mejor dicho, o en la práctica, ¿no? El derecho de petición es aquel derecho que tiene todo ciudadano de irse a la municipalidad, al Poder Judicial, irse al Ejecutivo, ministerio, a irse, por ejemplo, no sé, a la Defensoría del Pueblo y solicitar una determinada cosa, información, son información pública, con, bueno, con las restricciones que tiene que ver, ¿no? El acceso a la información pública, ¿no? Por otro lado, también este derecho, como les digo, si bien es cierto, lo podemos ejercer todos nosotros, los ciudadanos, pero sin embargo, eh, también es limitado, ¿no? Los derechos, si bien es cierto, lo podemos ejercer, pero no todo los derechos son ilimitados, ¿no? Por ejemplo, un límite al derecho a de petición, por ejemplo, ¿no? Un límite, por ejemplo, es la información personal de otro ciudadano, por ejemplo, ¿no? En asuntos públicos, por ejemplo, el secreto, por ejemplo, de seguridad del Estado, ¿no? Hay una ley en relación al tema de la ley del acceso a la información pública, por ejemplo, ¿no? Y ahí esa norma nos da criterios hasta dónde los ciudadanos podemos acceder a información del sector público, ¿no? Este derecho nosotros lo vamos a encontrar en la Constitución, en el artículo 2 en el artículo 2 de la Constitución, en el numeral, a ver si no me equivoco, si no me equivoco es el numeral 20, ¿no? El numeral 20 de la Constitución establece, ¿no? Que todos nosotros los ciudadanos tenemos a formular peticiones de forma individual o de forma colectiva, ¿no? Por escrito ante la autoridad competente, ¿no? La que está obligada a dar al interesado o a los interesados una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad, ¿no? También hay un límite, por ejemplo, el propio numeral tiene su excepción, por ejemplo, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solo pueden ejercer este derecho de petición de manera individual, puesto que ellos están impedidos de formar, por ejemplo, sindicatos, ¿no? O alguna asociación de esa naturaleza, ¿no? Eh,
Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta en relación a este derecho, el derecho de petición? Aún no hay ninguna pregunta, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Algún participante de repente puede alzar la manito si tiene hasta el momento alguna duda sobre lo expuesto? O si no, continuamos y recuerden que al finalizar sí habrá una ronda de preguntas. Ya, ya está bien. Entonces, bueno, hasta mientras alguien se anime a preguntar, bueno, vamos a continuar, ¿no? Este derecho de petición, como les señalaba, nuevamente, ¿no? En caso haya quedado dudas, es aquel derecho el cual nosotros los ciudadanos podemos acudir a las entidades del Estado de forma individual o de forma organizada o colectiva, ¿no? A solicitar a la entidad del Estado por escrito, ¿no? Eh, por escrito una determinada petición, una determinada solicitud, ¿no? Y la cual pues nos tiene que responder de buena hora favorable o desfavorable, ¿no? Y la cual tiene que ser debidamente motivada, ¿no? Eh, para ello, bueno, entonces, el Estado peruano, la, la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? Esta ley es una norma, como yo siempre lo digo, de desarrollo constitucional, ¿no? En relación al tema del derecho de petición, ¿no? Al derecho de petición. Tenemos el derecho fundamental, que es el derecho de petición, el derecho que ya lo explicamos, ¿no? Pero esta norma tiene dentro del Estado, tiene su desarrollo, ¿no? Una norma de desarrollo constitucional. En este caso sería la Ley 27.444, que es la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? Que es la norma que establece, ¿no? Se podría decir el procedimiento, ¿no? El procedimiento para ejercer este derecho de petición, ¿no? Eh, esta ley, esta ley está dividida en, en cinco títulos, ¿no? En cinco títulos, ¿no? Empezando por el título preliminar, ¿no? Que son los principios que rigen el procedimiento administrativo general, ¿no? Dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el título primero, que tiene que ver con el régimen jurídico de los actos administrativos, que eso ya lo vamos a explicar, ¿no? El segundo título es el del procedimiento administrativo, las disposiciones generales y particulares, ¿no? El título 3 que tiene que ver con el tema de la revisión de los actos, la revisión de los actos en vía administrativa, ¿no? O sea, la revisión de los actos administrativos en sí mismos, ¿no? Y también, si bien es cierto, los procedimientos pueden ser unilaterales, perdón, bilaterales. Sin embargo, también existen los procedimientos trilaterales, ¿no? ¿No? En especial el tema de los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? ¿No? Como parte de la función fiscalizadora que tiene el Estado, ¿no? Eh, vamos a se puede equivocar, ¿no? Se puede equivocar, ¿no? Entonces, eh, el ámbito de aplicación de la ley 27.444, su ámbito de aplicación es en toda la estructura del Estado, solamente el sector público, digamos, y hablamos, ¿no? Hablamos del Poder Judicial, eh, hablamos del Poder Legislativo y también de los organismos públicos, ¿no? De o los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, eh, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la SBS, por ejemplo.
eh, y entre otros organismos que conforman parte del, del Estado, ¿no? Forman parte de la estructura orgánica del Estado, ¿no? Para el funcionamiento del mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la desconcentración del poder, ¿no? Eh, Clásico, una sola zona, ¿no? En este caso era el rey, ¿no? Él concentraba todo el poder, él era ¿no? Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y a la actualidad, ya en el Estado moderno, nosotros vamos a tener que ya hemos pasado por un proceso de desconcentración del poder, ¿no? Y ese poder se ha distribuido en las instituciones, ¿no? En determinadas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder no se divide. Hay que tener en cuenta que el poder es uno solo, ¿no? Lo que se divide son las funciones. Es por eso que hemos hablado de funciones jurídicas del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder es un solo concepto, ¿no? Es un solo concepto y una de las características que es indivisible. Es decir, lo que se divide son las funciones del poder, ¿no? Más no el poder, ¿no? En sí. Entonces, ma- entonces, el procedimiento administrativo en nuestro país en general, bueno, tiene principios que rigen, ¿no? Que son principios fundamentales que toda la organización del Estado, por ejemplo, ¿no? Vamos a entender, respetando, observando la Constitución en principio, ¿no? Y la ley y el derecho, ¿no? Dentro de las facultades y las potestades, ¿no? El debido es muy importante en este tema para la elaboración de escritos, pues, una ¿no? Que se desprende, que se desprende del, del debido proceso, ¿no? Y el debido proceso entendido como aquel derecho, como aquel derecho que tenemos todos los ciudadanos de que se respeten las garantías mínimas dentro de un proceso judicial y en este caso de un procedimiento administrativo, ¿no? Eh, el debido proceso está reconocido en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Numeral 3 en particular, ¿no? Y los cuales nos va a permitir ejercer nuestros derechos. Es decir, que ese es un derecho que contiene derechos en sí, por eso algunos dicen que el debido proceso es un derecho continente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este hay varios derechos, ¿no? Es por eso que el Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso está concebido como un derecho que tiene que cumplir todas las garantías, requisitos y normas de orden público, ¿no? Que se deben observar en las instancias procesales y en todos los procedimientos, ¿no? Incluidos los administrativos, a fin de que de las personas, los ciudadanos, ¿no? Tengan las condiciones o estén en condiciones defender adecuadamente sus derechos, ¿no? Estado que pueda afectarlos, ¿no? Entonces, el debido a eso es aquel derecho que contiene otros derechos que garantizan al ciudadano, ¿no? Defenderse adecuadamente ante cualquier acto del Estado que los pueda afectar, ¿no? Que los pueda afectar. Eh,
Entre ellos, por ejemplo, entre estos derechos, por ejemplo, vamos a tener, a ver, por ejemplo, dentro de los servidores del Estado, por ejemplo, ¿no? Servidores públicos. Por ejemplo, a un servidor público lo quieren sancionar, ¿no? Por una falta grave, ¿no? Por una presunta falta grave, ¿no? Por ejemplo, el debido procedimiento dentro de, como derecho continente, por ejemplo, tiene el derecho, se va a desprender de este derecho un derecho que es como derecho fundamental la comunicación previa, por ejemplo, ¿no? Que no es otra cosa que aquel derecho que tiene el administrado de que el Estado, como su empleador, le comunique detalladamente los cargos imputados, ¿no? En base a hechos comprobados objetivamente a través de medios probatorios, ¿no? El cual les permita, pues, mínimamente establecer que este funcionario público cometió una falta grave, ¿no? Y, y este derecho, ¿cuál es la finalidad de este derecho de la comunicación previa? Es poner en conocimiento al investigado, ¿no? Otro ejemplo, claro, ¿no? Por ejemplo, mañana ti estás en tu casa, tienes tu bodeguita, ¿no? Y la SUNAT o la propia municipalidad te comunica que tú vas a estar inmerso dentro de un procedimiento sancionador, ¿no? Por ejemplo, te acusa que estás infringiendo las normas, ¿no? Por ejemplo, en materia urba- urbanístico, ¿no? Estás comercializando en un lugar donde no se debe, o no tienes autorización para vender para tu bodega, no tienes autorización para salir a vender, ¿no? O hacer una determinada actividad. O la SUNAT, por ejemplo, te, la SUNAT, por ejemplo, te quiere sancionar por evadir tus impuestos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mañana tú decides y vas a Indecopi, por ejemplo, a Capacítate Perú, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por derechos de consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto la administración como los administrados tienen que observar este derecho al, el derecho al debido procedimiento, ¿no? Pero en el caso en concreto, como estábamos hablando, que tiene que ver que este derecho está compuesto por otros derechos, ¿no? O como algunos dirán, pues por un conjunto de garantías que permiten al ciudadano en casos administrativos, pues defenderse adecuadamente, ¿no? Es decir, derecho a la comunicación previa, como estamos señalando, ¿no? Los cuales tienen que estar debidamente motivados, que también es otra garantía, la debida motivación, ¿no? De los actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver en un ratito, un momento. Entonces, entonces, este derecho principio, se podría decir, del debido procedimiento, pues es un derecho que tiene que ser observado por la administración pública y también no perder de vista el administrado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir, por un lado, a la, porque va a permitir obligar a la administración pública a resolver adecuadamente, motivadamente, ¿no? Con observancia de la Constitución, de las normas jurídicas, ¿no? Y las cuales va a permitir al administrado, al ciudadano, pues defenderse, ¿no? A ejercer sus otros derechos, ¿no? Entonces, es por eso que hablando de este tema del derecho a la motivación como derecho componente, eh, 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 como derecho componente del debido procedimiento, bueno, el tribunal de manera general se podría decir, cuando hablamos de derecho a motivación, estamos hablando también al derecho a motivación de derecho a motivación tanto en los procesos judiciales como administrativos, ¿no?
¿no? Los cuales tienen que ser debidamente motivados, bueno, y eso es y garantizar pues una decisión adecuada, la cual no vulnere o lesione derechos de los administrados, por ejemplo, ¿no? O de los particularidades, de los particulares, ¿no? Eso sí es una obligación, se podrá decir al administrador, ¿no? De garantizar los derechos de los particulares, ¿no? Ante determinadas peticiones o el ejercicio de su función, por ejemplo, fiscalizadora, sancionadora, ¿no? O sus potestades disciplinarias, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Eh, en ese sentido, entonces vamos a pasar ahora ya teniendo claro esto, o de repente hay alguna duda hasta acá, de repente no me he dejado entender. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una consulta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características vitales para la elaboración de documentos administrativos? Ya, ahorita lo vamos a desarrollar eso. Ahorita estamos de manera general y ahorita, ya, ¿Cuáles son las características, no? Eh, por ejemplo, esto hemos desarrollado el derecho de petición, ¿no? Que no es cosa que solicitarle algo al Estado, ¿no? ¿No? Al Estado o a un privado, ¿no? En algún momento, de repente, alguien trabaja para el sector privado, por ejemplo, ¿no? En una empresa, ¿no? ¿Cuál es la característica? La característica, uno, que el pedido tiene que ser sencillo, o sea, tiene que ser sencillo, que permita que la administración entienda de qué le está pidiendo el administrado, ¿no? Le está pidiendo el administrado. Esa es una de las características fundamentales en cualquier pedido, en cualquier documento, por ejemplo, ¿no? Que inicia o que impulsa el procedimiento, ¿no? Esa es una característica fundamental. Dos, dentro de los intereses de solicitar algo, tiene que probar que la solicitud es adecuada, es razonable y existe la parte del administrado. ¿Para qué? Para que la administración pública le conceda, le conceda su, su solicitud o su petición, ¿no? Por ejemplo, mañana, no sé, bueno, estamos de repente, ahora, por ejemplo, por acá, que mañana estamos en la calle, ¿no? Y encontramos que una municipalidad o la autoridad competente cierra una determinada calle, por ejemplo, una determinada vía. Los ciudadanos nos permite circular, ¿no? En general y llegar, por ejemplo, a nuestro destino, que sea trabajo, casa, ¿no? Y no encuentras tú las razones suficientes o no ha habido un comunicado o existen comunicados suficientes de la necesidad, por ejemplo, de esa medida organizada o de forma individual, te vas a la municipalidad y le dices, ¿sabe qué, señor alcalde? Yo quiero que usted me quite esa, por ejemplo, me quite esa tranquera. ¿Por qué? O me quite las rejas, ¿no? De determinada ubicación, ¿no? Porque no existe la razón, la razonabilidad o la proporcionalidad que algunos lo llaman, de la medida que opta la autoridad administrativa, ¿no? Y es por ello que una de esas características que tenemos que hacer nosotros, solicitarlo de forma clara, ¿no? Identificar cuáles son, se puede decir, los perjuicios que a nosotros como administrados nos están generando con una determinada medida. En el caso concreto, por ejemplo, poner rejas en la autoridad municipal, regional o nacional, pone rejas, por ejemplo, en una avenida, ¿no? Y las cuales, pues, y la decisión no está debidamente, no es razonable, es vamos a solicitar
que saquen esa o revoquen esa decisión. Pero para ello, como te digo, una de las características es solicitar, o sea, la solicitud tiene que ser clara, ¿no? Identificando cuál es este caso, ¿no? Y esos agravios tienen que probarlo, ¿no? Esos agravios, o esos agravios o esos derechos lesionados por la autoridad pública o administrativa tienen que estar, pues, reconocidos por la norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé a ver si está acá, no sé si me dejé entender en relación a la pregunta que hicieron por el Facebook, ¿no? Entonces, esas serían las características fundamentales, ¿no? O al menos de manera general sería la característica, ¿no? Tiene que ser, la petición ante la autoridad tiene que ser clara, debidamente motivada, ¿no? Es decir, motivada en el sentido de qué, de que el solicitante o el administrado al momento de solicitarle a la autoridad, a la administración pública, tiene que probar que, ¿no? Ante un determinado perjuicio por parte de la administración, por ejemplo. Por otro lado, identificar si es razonable, por ejemplo, la medida, ¿no? O existe la necesidad de que te resuelvan una determinada situación, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, mañana tú sales de tu casa y encuentras que la pista está años por años, está, ¿no? La pista de tu calle, se podría decir, está deteriorada, ¿no? Y tú vas a solicitar individualmente o colectivamente, vas a solicitar a la municipalidad, al gobierno regional o a una determinada autoridad. ¿Para qué? Para que te resuelva, ¿no? Entonces, la solicitud tiene que ser clara, concisa, ¿no? Debidamente motivada, aprobada, ¿no? ¿Para qué? Para que la administración pública vea al momento de calificar tu petición o tu solicitud, diga, "Ah, no, al señor, nosotros le estamos causando perjuicio a la señora o a la asociación de viviendas o al barrio, ¿no? O al distrito en general o a la población en general, se le está causando agravios, ¿no? Entonces tú vas por la vía administrativa y le dices, ¿sabes qué, señor? Yo quiero que usted me solucione, o yo quiero, por ejemplo, no sé, tenemos un espacio que puede ser utilizado para áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Para áreas verdes o para área deportiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Y tú le solicitas a la entidad pública para que te soluciones. Entonces ahí uno tiene que ser lo más conciso posible, probar la razonabilidad y la necesidad que existe eh, en tu pedido, ¿no? Y sobre todo, que tenga que ver con tema de garantizar, ¿no? De garantizar, por ejemplo, eh, tener una vida en paz, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como señalábamos al principio, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la autodeterminación informativa, por ejemplo, de suprimir, por ejemplo, de agregar, ¿no? Por ejemplo, de suprimir, agregar, ¿no? Información de carácter personal, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú mañana te vas a eh, a la municipalidad y tú encuentras un trámite que sigue ahí, está en su portal web, ¿no? En una determinada municipalidad donde tú sales, por ejemplo, con tu nombre, por ejemplo, está mal escrito, por ejemplo, ¿no? Vas a hacer que lo modifiquen, ¿no? ¿No? De repente dentro de los beneficiarios de un determinado beneficio, de manera general, que te otorga el Estado, pero tus datos personales, o sea, tu información, o sea, tu nombre, tus apellidos están mal escritos, por ejemplo, están en orden, están en otro orden, o de repente no lo pusieron la tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces por esos, algunos, por esas situaciones,
por ejemplo, vamos a encontrar que hay problemas también, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, no sé si hasta acá está claro lo que he señalado. ¿O hay alguna pregunta? No, esa es la pregunta que han dejado hasta el momento. Ya, ya, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar, eh, como nosotros vamos a pasar ahora a una etapa en relación a los actos administrativos. Ahora, ustedes me dirán, actos administrativos, mismo, a mi consideración, ¿no? Pero normalmente tiene que ver con los actos o declaraciones de las entidades propuesta que te va a dar la entidad pública ante tu solicitud o tu petición, ¿no? Dentro del marco, sobre todo del marco de las normas de derecho público, ¿no? Que tengan que ver dentro del marco de la estructura del Estado, ¿no? Eh, Entre ellos vamos a encontrar en las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Las resoluciones directorales, ¿no? Las resoluciones generales, ¿no? Que emite la administración pública, ¿no? Que en manera general se denomina actos administrativos, ¿no? O es la denominación que le da la ley de procedimiento administrativo de 27.400, la cual permite a la administración pública emitir, decir, una determinada situación jurídica, ¿no? Entonces, estas reglas generales para conceptualísticas del acto administrativo, ¿no? Lo vamos a encontrar en la ley 27.444, ¿no? Eh, y estos actos administrativos tienen validez, pues, ¿no? Tienen validez, ¿no? Y los requisitos para que sean válidos estos administrativos tienen determinadas características, o sea, en primer lugar, tienen que ser emitidos por el órgano facultado, ¿no? ¿Cuál es el órgano facultado? Como señalábamos eh, hace un momento, son las entidades del Estado, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la competencia, es decir, con el tema de especialización, con el tema de materia, ¿no? Territorio, grado, tiempo, cuantía, ¿no? ¿No? Eh, Esto tiene que ver, esta característica tiene que ver con el tema de la competencia, ¿no? ¿No? Otra característica tiene que ver que los actos administrativos tienen que expresar el respectivo objeto a resolver, ¿no? Es decir, no puede equivocadamente tener otros efectos jurídicos de más allá de lo que se está resolviendo, de lo que se ha solicitado, ¿no? Y estas pues tienen que estar dentro del marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico, ¿no? Obviamente tienen que ser lícitos, ¿no? Tienen que ser precisos, posibles fácticamente, ¿no? Y jurídicamente hablando. Y como señalábamos, tienen que observar el debido proceso esencial en su derecho componente que tiene que ver con el derecho a la motivación de los actos administrativos. Eh, También otra característica del acto administrativo tiene que ver finalidad pública, ¿no? Eh, que de estas decisiones por parte del Estado o por parte de la administración pública tienen que tener finalidad de interés público, ¿no? Tienen que tener finalidad de interés público.
¿no? Por otro lado, también tiene que seguir el debido proceso, ¿no? O el procedimiento regular establecido dentro de la norma, en este caso la ley 27.444, ¿no? Y las cuales pues no solamente es el derecho a la motivación o seguir el procedimiento establecido, ¿no? Cumplirse los plazos establecidos para la emisión de los mismos, o sea, estamos hablando de los actos administrativos, sino también tiene que ver también con la adecuada ejecución de las decisiones de la entidad pública, ¿no? Es decir, que mañana se te reconoce una determinación, un determinado derecho, por ejemplo, ¿no? Y, y la entidad, la entidad la que está obligada no quiere hacer nada por ejecutarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tiene que ver el tema de que tiene que ser el fin también, o dentro de una de las características de los actos jurídicos, tienen que ser debidamente ejecutables, ¿no? Entonces, ya señalado las características, bueno, también, bueno, como hemos señalado, tiene que ver con la pregunta, con las características que, que los escritos, ¿no? El dentro de la administración pública, bueno, ahora ya estamos hablando dentro de los administrativos, una de las características, de manera general, eh, eran expresados por escrito, ¿no? ¿No? Salvo que, eh, salvo por la propia naturaleza de la decisión o las circunstancias del caso, se pueda establecer otra forma, ¿no? ¿No? Se establezca otra forma especialmente por ley, ¿no? Eh, También, dentro de las formas de los actos administrativos, tiene que indicar el lugar y la fecha, por ejemplo, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? La denominación del órgano, la cual lo emite, que puede ser un órgano directivo, un órgano general, ¿no? Dentro de la administración pública, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la dirección regional, por ejemplo, de trabajo, la dirección regional, la subdirección regional, por ejemplo, de trabajo de Lima Metropolitano, no sé, de Cajamarca, por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, de Cajamarca, la superintendencia, ¿no? De Indecopi, por ejemplo, ¿no? O el tribunal de Indecopi, el tribunal fiscal, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es el nombre, ¿no? La denominación del órgano que lo emite, ¿no? El nombre y la firma, obviamente, del titular de ese órgano, ¿no? Que emite ese acto administrativo, ¿no? Otra característica tiene que ver Eh, se- otra característica que estos también se pueden emitir a través de sistemas automatizados, ¿no? Automatizados, pero sin embargo se debe garantizar eh, que el administrador o los administrados lo conozcan, ¿no? Deben conocer el nombre, ¿no? De dicho, o conocer este acto administrativo, ¿no? Y cargo de quién lo emite, ¿no? A cargo de quién lo emite. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, a ver, ¿no? A ver, por ejemplo, sobre todo aquellos actos administrativos que son publicados en los portales web, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que determinan una determinada situación general para todos, ¿no? Entonces se me viene, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, que mañana inicia el paro, por ejemplo. ¿No? El paro de transportistas, por ejemplo, yo me imagino que debe haber un conjunto de actos administrativos, ¿no? Emitidos por los órganos o por las instituciones del Estado, por ejemplo, para mañana prever determinadas situaciones, por ejemplo, determinar, por ejemplo, trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo, priorizar el teletrabajo mañana, por ejemplo, ¿no? Eh,
A ver, otra característica, ¿no? Otra característica de los actos administrativos, ¿no? También, bueno, tiene que obviamente estar firmado por autoridad competente, ¿no? Esta puede ser de manera física, ¿no? La firma normal que todos se realiza o a través de la firma digital, ¿no? O computarizada, ¿no? Con las previas, se puede decir, obviamente con la previa digitalización de la firma, ¿no? Y el encriptamiento, encriptamiento, o se puede decir, electrónico que caracteriza, ¿no? A estas firmas electrónicas, ¿no? ¿No? Otra característica, ¿no? ¿No? Otra característica, bueno, eso sería de manera general todas, ¿no? Todas las características del acto administrativo, ¿no? ¿Cuál es el objeto o contenido del acto administrativo? Bueno, voy a señalar brevemente, ¿no? Bueno, el acto administrativo decide, declara o certifica algo, ¿no? Por la autoridad competente, ¿no? Decide, es decir, decide darle algo al administrado, decide sancionar al administrado, decide reconocer determinada situación a los administrados, ¿no? Declara, igual eso son declarativas, ¿no? Y las cuales están debidamente certificadas por la autoridad que lo emite, ¿no? Eh, por otro lado, como ya hemos señalado, el derecho de motivación es importantísimo porque esa es se podría decir, es una necesidad o es una obligación, ¿no? Es una obligación a la administración de que todos sus actos tienen que estar debidamente motivados, ¿no? Bueno, también hay actos administrativos de naturaleza interna, ¿no? Es decir, oficios, memorándums, ¿no? Eh, que orientan a dar eficiencia y eficacia al servicio o a la administración pública, ¿no? O sea, a esos documentos, a esos actos administrativos se les llaman actos administrativos internos, ¿no? Como les digo, pueden ser oficios, memorándums, eh, y entre otras naturaleza, ¿no? Que normalmente se utiliza, ¿no? Las cuales no necesitan de mucha rigurosidad, se podría decir, al momento de emitirlas, ¿no? Como son los actos administrativos, ¿no? que resuelven, que resuelven o declaran, deciden, como hemos señalado, una determinación jurídica con el administrado, ¿no? Por otro lado, ya vamos llegando al tema de las impugnaciones, por ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado del derecho de petición que inicia el procedimiento administrativo, sus características. Hemos señalado que este derecho, esta solicitud, la administración pública lo va a calificar, lo va a aceptar en el caso de que no la solicitud o la petición de él o los administrados, la, la administración pública está en la obligación de otorgarle un plazo razonable. ¿Para qué? Para que pueda subsanar algunos errores, ¿no? O alguna documentación, ¿no? El cual le permita subsanar, ¿no? O absolver determinadas requisitos, ¿no? Que exige, por ejemplo, las solicitudes, ¿no? Y ante ello, pues la autoridad administrativa va a resolver, ¿no? Y esto se resuelve a través de qué? De actos administrativos. ¿A través de qué? De resoluciones directorales, direcciones subdirectorales, ¿no? Dentro del Estado, o resoluciones generales, ¿no? Por ejemplo, ya cuando van a última instancia, ¿no? Eh, Administrativos, y hemos señalado la forma, ¿no? De los actos estar conformes al ordenamiento jurídico, ¿no? Eh,
administrativo, por ejemplo, ¿no? Cuando contraviene la Constitución, como hemos señalado, las leyes y las... ¿no? El defecto, por ejemplo, de que la administración omita, por ejemplo, algún requisito de validez que hemos señalado anteriormente, ¿no? ¿Qué más? Tiene que estar expresamente lo que va a decidir, ¿no? Es decir, tiene que fundamentarse, ¿no? Eso tiene que ver con el derecho a la motivación, ¿no? ¿No? Para su aprobación automática, ¿no? O en su defecto, en algunos casos que tienen que ver también, bueno, el silencio positivo o el silencio negativo, ¿no? Administrativo positivo, administrativo negativo, que esa es otra discusión, ¿no? ¿No? Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, por ejemplo, ¿no? Eso pueden ser nulos también, ¿no? Cuando se incurre en ello. Eh, recursos, recursos, cuando, cuando tiene eficacia los actos administrativos, ¿no? Algunos dirán, desde que yo lo conozco, ¿no? La decisión, ¿no? Sin embargo, la ley establece que es desde su notificación, ¿no? Realizada, ¿no? Al interesado o a los interesados, en este caso el administrado o los administrados. Que eso también tiene que ver con el debido proceso, porque el derecho de notificación también es un derecho componente del debido proceso. Por eso les decía que el debido proceso o el debido procedimiento en sede administrativa es en sede judicial, ¿no? Porque el derecho al debido proceso es un derecho continente, ¿no? Que contiene otros, como les que contiene un conjunto de garantías, ¿no? La notificación o este derecho de notificación tiene que ser directa, o sea, de manera física o de manera electrónica, ¿no? Y electrónica, ¿no? Que te otorga la propia administración pública o a través del correo, ¿no? El correo electrónico, ¿no? El correo personal de Gmail, de Google, de Hotmail, ¿no? Yahoo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la previa autorización, ¿para qué? Para que te puedan notificar, ¿no? Y conozcas. Y pues los efectos jurídicos de esa resolución son posteriores, ¿no? Al día siguiente de la notificación, ¿no? Esas son las modalidades, ¿no? De notificación, ¿no? Eh, ¿Cuánto plazo tienen? 5 días, ¿no? Más tardar 5 días, ¿no? Para que te puedan notificar desde la expedición del acto, ¿no? Del acto administrativo. Entonces, hasta acá estamos hablando de aspectos generales, ¿no? Del procedimiento administrativo, que eso tiene que ver con la elaboración, sobre todo, de los documentos en materia administrativa, ¿no? En especial, como ya hemos señalado, hasta ahora hemos visto los actos, ¿no? Los actos administrativos, por un lado, promovidos por los administrados o los ciudadanos, que es a través del derecho de petición, y por otro lado, eh, los actos administrativos que emiten la entidad pública, ¿no? No son otra cosa que son las resoluciones, ¿no? Las resoluciones administrativas, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo, como ya hemos venido señalando, podemos llegar a la conclusión que el procedimiento administrativo no es otra cosa que el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades públicas, ¿no? Desde el ejercicio de mi derecho de petición hasta que la entidad pública emite la resolución o el acto administrativo que resuelve, que me da la razón o no
a mi solicitud o a mi petición, ¿no? O por otro lado, ¿no? Se inicia, por ejemplo, los procesos administrativos sancionadores, por ejemplo, ¿no? Procesos administrativos sancionadores cuando la administración pública a su trabajador, ¿no? Decide sancionarlo, ¿no? Eh, a través de la potestad fiscalizadora, por ejemplo, ¿no? La municipalidad fiscaliza, por ejemplo, un local comercial, un restaurante, ¿no? La SUNAT, por ejemplo, ¿no? Cuando te decide sancionar, por ejemplo, por evadir tributariamente, ¿no? No declarar adecuadamente, ¿no? Y emiten determinados actos administrativos, diligencias previas, ¿no? Las cuales pues van a permitir que la administración pública emita o resuelva, ¿no? Una determinación jurídica administrativa controversial, ¿no? Hoy por hoy ya, bueno, estamos en el Estado moderno, ya a puertas, se podría decir, del siglo XXII. Ahora ya todo se ha digitalizado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes para que se inscriban a esta actividad académica, por ejemplo, ustedes ya no han tenido que ir hasta las instalaciones de Capacítate Perú, sino lo han hecho a través de qué? De los medios electrónicos, que es la página web, ¿no? Por Facebook, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a eso lo podemos llamar los actos o el procedimiento administrativo electrónico, por ejemplo, que eso ya se prevé también, ¿no? Eh, También hay expediente electrónico, por ejemplo, ¿no? A través de las casillas electrónicas, ¿no? De las entidades administrativas. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a entrar a la etapa eh, en relación al tema de los actos impugnatorios, ¿no? Actos impugnatorios dentro de la administración pública, ¿no? El derecho de apelación, el derecho de revisión, ¿no? O el derecho también tiene que ver con el tema, con el derecho al debido proceso, pero en su manifestación al derecho de doble instancia, por ejemplo, ¿no? El derecho de doble instancia, que es un derecho que se ha desarrollado de igual manera en el 139 de la Constitución, ¿no? Que establece que el administrado, en este caso, ¿no? Dentro del derecho del debido procedimiento, el administrado que no está conforme con la decisión de la administración pública o esta decisión le, le causa agravios, tiene derecho de revisión, ¿no? O a la doble instancia. Es decir, que el órgano superior, administrativamente hablando, lo resuelva, ¿no? Resuelva o revise el acto administrativo, ¿no? Que causa agravios, ¿no? Al administrado o a los administrados, ¿no? En este caso, eh, nuestra, la ley de procedimiento administrativo general establece, eh, en principio, el derecho, a través del derecho de doble instancia, el recurso de apelación, ¿no? El recurso de apelación es un mecanismo procedimental, o sea, dentro del procedimiento administrativo, el cual te permite, ¿no? Que la entidad eh, superior jerárquica, ¿no? Dentro de la estructura del organismo estatal, revise la decisión del inferior, ¿no? Del inferior administrativamente hablando, ¿no? ¿No? Es decir, que va a revisar si eh, la decisión que tomó se encuentra dentro de y las normas jurídicas, ¿no? Que tengan que ver en el caso en concreto, ¿no? Para ello, eh, ¿no? Hemos, hemos que uno de los derechos uno de los derechos fundamentales dentro de la administración pública, ¿no? O dentro, perdón, dentro de los derechos fundamentales de los administrados, es obtener un acto administrativo debidamente motivado,
debidamente motivado en qué, en base a los hechos, ¿no? Las pruebas, las normas jurídicas, ¿no? Que resuelva dicha solicitud o dicha controversia dentro del ámbito, a veces, errores de humanos, como se dice. Por ejemplo, la dirección, la subregión, perdón, claro, la subregión de puntos, en materia tributaria, por ejemplo, una determinada situación y sanciona a un contribuyente, ¿no? Y el contribuyente se ve afectado, por ejemplo, ¿no? Se ve afectado porque le están sancionando, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tiene dos opciones. Dentro de los recursos impugnatorios, de apelación y el recurso de revisión. Ya, esto es para la segunda. El recurso de apelación es el tema del superior, para acudir al superior, en grado administrativo, ¿no? ¿Para qué? Para que revise el acto administrativo que emitió, la dirección, una dirección determinada, ¿no? Pero paralelamente a ello, al recurso de apelación, vamos a encontrar el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración, en particular, debemos entender que es aquel recurso que permite al administrado ofrecerle a la administración nuevas evidencias, nuevos elementos que le permitan resolver adecuadamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú cuando presentaste tu solicitud, tú tenías en trámite en otra institución o en la misma institución, por ejemplo, que te otorguen un determinado documento, ¿no? El cual te permite fehacientemente acreditar que tú no has incurrido, por ejemplo, en una infracción administrativa, ¿no? Por ejemplo, pero por la propia demora se puede decir, de la propia entidad, no lo anexaste con tu solicitud, ¿no? Y en el caso que hayas solicitado, o hayas peticionado a la entidad pública algo, ¿no? Entonces, ¿qué haces en el recurso de reconsideración? Tú le dices, ¿sabes qué, señor, director, o subdirector, ¿no? Yo le hago llegar a usted un nuevo elemento, ¿no? Un nuevo medio probatorio, el cual a usted eh, le va a permitir ver que hay certeza de que mi solicitud o mi pedido es viable. Y acá está, ¿no? Y resuelve. Pero hay una particularidad con el recurso de apelación que ahora nosotros vamos a ver. Por otro lado, para acudir al superior jerárquico, ¿no? De la subregión, por ejemplo, ¿no? O de una dirección, de una subdirección, se podría decir, ¿no? Y a ir ya, por ejemplo, a la dirección, ¿no? De la entidad, ¿no? Puedes acudir también al derecho a la doble instancia, ¿no? Pero en sede administrativa, ¿no? Que, como le señalaba, el derecho a la doble instancia es aquel derecho que tenemos todos los, los ciudadanos como administrados de acudir al órgano superior jerárquico para que revise lo resuelto por el inferior jerárquico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el recurso de reconsideración? Es que el recurso de reconsideración lo resuelve la misma autoridad administrativa que emitió el acto administrativo. A diferencia del recurso de apelación, el recurso de apelación lo resuelve un superior jerárquico, ¿no? Revise el acto administrativo, es decir, que cumpla con todas las formalidades establecidas en la ley 27.444, que hace un momento lo señalamos, ¿no? Entonces, entonces queda claro que el recurso de reconsideración lo resuelve la misma autoridad administrativa
se puede decir, en primer grado de administración o primera instancia, se podría decir, ¿no? ¿No? Lo resuelve la misma autoridad y el recurso de apelación lo resuelve un superior jerárquico, ¿no? En este caso sería el director, ¿no? Y en el caso de la reconsideración sería la misma autoridad que emitió, que puede ser un subdirector, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay otra particularidad, que el recurso de consideración con el recurso de apelación no se pueden presentar al mismo tiempo, o sea, son excluyentes uno del otro. Es decir, que el administrado puede solicitar la apelación o puede presentar la reconsideración, ¿no? No lo puede solicitar ambos, porque son, tanto el recurso de reconsideración como el recurso de apelación son excluyentes los dos, del uno del otro, ¿no? Eh, Me voy al recurso de apelación, ¿qué es que, qué tengo que hacer yo como administrado, ¿no? O qué tengo que hacer yo como autoridad, o claro, como administrado. Uno, identificar que cumpla los requisitos que hemos señalado, ¿no? Los requisitos de validez para, para la emisión de los actos administrativos. Dos, identificar que esté debidamente motivada, ¿no? Identificar que no haya vacíos dentro del acto administrativo, ¿no? En conclusión, identificar cuáles son, si la decisión o no, si la decisión nos causa agravios, ¿no? Agravios jurídicos, ¿no? O sea, sus efectos de ese acto administrativo nos genera agravios, es decir, identificar cuáles son los agravios, ¿no? ¿Cuáles son los agravios? ¿No? ¿Cuáles son los agravios que me causan a mí como administrado? ¿No? ¿Cuáles son esos agravios? ¿No? Y a través de los elementos que yo, tanto fácticos como jurídicos, medios probatorios, que yo he ofrecido como administrador, voy a rebatir esa decisión de primera instancia del administrativamente que emitió el acto administrativo sometido a recurso de apelación, ¿no? Recurso de apelación, ¿no? Una vez identificados esos agravios, nosotros a través de nuevos elementos no, sino que a través de los elementos que nosotros hemos ofrecido, le vamos a decir al superior en grado, ¿sabe qué, señor? El señor inferior en grado, administrativamente hablando, ha cometido estos errores, ¿no? Estos errores, ¿no? De interpretación, aplicó mal la norma, inaplicó la norma, ¿no? Básicamente hablando, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la motivación, ¿no? Es clave el tema del debido proceso, como estaba señalando, porque hay determinados derechos que componen el debido proceso, como lo hemos señalado, la comunicación previa, el derecho de notificación, el derecho de prueba, y ahora el derecho a la motivación, ¿no? De los actos administrativos, el derecho de notificación, por ejemplo, ¿no? Que hemos señalado. Entonces, hay que identificar dentro de estos documentos, ¿no? O estos actos administrativos, si la administración pública resolvió sí o no, ¿no? O sea, es decir, someterlo a un control de legalidad, ¿no? Al control de legalidad, ¿no? Si yo he ofrecido en mi solicitud los suficientemente los elementos probatorios, claro, probatorios, fácticos, ¿no? Que permitan que la administración pública a mí me otorgue lo que yo he solicitado, como se dice, genial, ¿no? Pero sin embargo, como les digo, a veces la administración pública se puede equivocar, ¿no? Imaginemos, si el Poder Judicial en algunos casos determinados se equivoca, imagínense la administración pública, ¿no? Entonces, lo que va a permitir este derecho, el derecho a apelar, se puede decir, o el derecho de acudir a la instancia superior para que revise lo resuelto por primera instancia, es a través de un recurso de apelación,
¿Y hasta acá hay alguna pregunta? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? La siguiente consulta también nos dejan, a ver, vamos a leerla. La consulta es, ¿qué documento es el más utilizado en la redacción administrativa? Un documento, la solicitud, bueno, la solicitud, ¿no? O sea, por parte de los administrados, ¿no? La solicitud. Por parte de los administrados es la solicitud, ¿no? Saqué el documento por la cual yo ejerzo mi derecho de petición, como hemos señalado al inicio, ¿no? A la autoridad administrativa para que se me reconozca algo, ¿no? O se me solucione algo, ¿no? O para que se me otorgue o se me dé acceso a la información de determinadas situaciones, ¿no? Del Estado, del organismo donde o me resuelva mis intereses de manera general, ¿no? Es la solicitud, ¿no? Como lo hemos dicho, la solicitud tiene que ver con el ejercicio del derecho de petición que, que está reconocido en la Constitución, numeral 20, artículo 2 de la Constitución, ¿no? Y hemos señalado que esta solicitud tiene que ser clara, ¿no? Al momento que el administrado lo solicita, su petición o su solicitud tiene que ser clara, ¿no? Debe de estar debidamente acreditado la necesidad y la razonabilidad de la propia petición, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Que el derecho le reconoce, ¿no? Por ejemplo, quiero acceder, no sé, a la información B, ¿no? De determinada institución, ¿no? Y a mí, como administrado, me urge la necesidad y el derecho me lo garantiza, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado del tema del acceso al derecho a la información, acceso a la información pública, que hay una ley que determina, ¿no? Cuáles son los alcances y los límites para acceder, por ejemplo, a la información pública, ¿no? Como hemos dado un ejemplo, yo puedo acceder libremente, por ejemplo, al costado de mi casa o en mi barrio o en mi distrito, están haciendo una obra, por ejemplo, ¿no? Yo puedo acceder como administrado, ¿no? ¿No? O como ciudadano que vive, ¿no? En ese distrito, ¿no? Es por eso que hemos señalado que para acceder a determinadas solicitudes, uno, tenemos que tener activos nuestros derechos políticos, ¿no? En especial el derecho de ciudadanía, ¿no? El cual tampoco puede estar suspendido, ¿no? Por orden judicial, por sentencia judicial, ¿no? Eso es lo que, al menos por la parte administrativa, perdón, de los administrados. Por la parte de la estructura del Estado o de quien administra la cosa pública, el más utilizado, como hemos señalado, son los denominados actos jurídicos, ¿no? Perdón, actos administrativos. Los actos administrativos, ¿no? Ya hemos señalado los actos administrativos de mero trámite que permiten dar eficacia, funcionamiento, ¿no? Al funcionamiento a la administración pública, ¿no? O sea, son de mero trámite, ¿no? Entre ellos hemos señalado los memorándum, los oficios, ¿no? Y para resolver ya solicitudes, ¿no? Resolver controversias dentro del sector público, ya el más utilizado es el acto administrativo, ¿no? O las denominadas resoluciones no administrativas, ¿no? Que emiten las entidades públicas, ¿no? Las cuales también esas decisiones pueden ser sometidas, como estábamos hablando hace un momento, a revisión, ¿no? O tener el derecho que una autoridad superior, jerárquicamente hablando, ¿no? Revise lo resuelto por una dirección determinada, ¿no? De una entidad, ¿no? Por una gerencia, por ejemplo, ¿no? En la municipalidad, ¿no? La gerencia, por ejemplo, no sé, de medio ambiente, gerencia de educación, ¿no? Emite la dirección, por ejemplo, a la gerencia general de la municipalidad, emite, ¿no? Interpone una apelación, ¿para qué? Para que lo resuelva, ¿no? Y en última instancia, por ejemplo, el consejo municipal, ¿no? Consejo municipal, el consejo regional, ¿no? En las universidades, los consejos de facultad,
¿no? La dirección de tal escuela académico profesional, ¿no? Por ejemplo, los consejos universitarios, ¿no? En las direcciones, por ejemplo, las direcciones de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en última instancia, en el Ministerio de Trabajo vamos a tener, por ejemplo, la Dirección General de Trabajo, quien resuelve, ¿no? En asuntos laborales, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener organismos adscritos, ¿no? Tanto Servir como SUNAFIL, que es el Ministerio de Trabajo, cuáles van a resolver de igual manera, ¿no? Dentro de su estructura, ¿no? Dentro de su estructura. Eh, Hasta acá hemos hablado de eso. No sé si quedó claro eso, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No, por el momento no, ya estaríamos entonces continuando con la exposición. Ya, ya. A ver. Entonces, como hemos hablado ya el recurso de apelación, el recurso de reconsideración, son dos recursos los cuales van a permitir, por un lado, el recurso de reconsideración, ¿no? Va a permitir que el administrado someta a revisión, pero ante la autoridad que emitió el acto administrativo, ¿no? Esto es otorgándole más elementos, medios probatorios, ¿no? Elementos probatorios, fácticos, ¿no? Que le permitan a la autoridad administrativa que emitió ese acto administrativo, ¿no? Resolver adecuadamente, ¿no? Y por otro lado, eh, vamos a tener el recurso de apelación, ¿no? Como hemos señalado, ¿no? Recurso de apelación es aquel instrumento procedimental, se puede decir, ¿no? Que nos permite a los administrados, ¿no? Acudir a la instancia superior, administrativamente hablando, ¿no? Del organismo donde nosotros hemos hecho nuestra solicitud o donde tenemos un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Para qué? Para que éste revise, ¿no? Revise la decisión del órgano inferior, ¿no? Y se verifique si sí o no resolvió adecuadamente, ¿no? A través de los hechos, los medios probatorios, si aplicó bien la norma, ¿no? Y emitirá emitirá pues un nuevo pronunciamiento, ¿no? Y este nuevo pronunciamiento puede tener efectos, ¿no? Uno lo revoca totalmente o ordena a la instancia inferior, ¿no? Reformule su decisión en base a los criterios que, que éste resuelve, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Una vez emitido ello, pero también el efecto puede ser confirmatorio, ¿no? Es decir, yo presento mi recurso de apelación a la instancia superior, ¿no? Porque considero que la decisión administrativa de primera instancia, ¿no? Administrativamente hablando, me causa perjuicios, ¿no? Me causa perjuicios. Pero sin embargo, para el superior jerárquico, los elementos que yo he dado en los agravios invocados o las denuncias normativas, se podría decir, que he efectuado en mi recurso de apelación, para este superior en grado administrativo no le es suficiente y confirma la resolución que apelamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago ante esta situación? Ante esta situación nos queda un acto impugnatorio más, que es el recurso de revisión. Eh,
El recurso de revisión, el recurso de revisión, el recurso de revisión no es otra cosa que es un recurso impugnatorio, el cual permite al administrado acudir a la instancia máxima, se puede decir, del órgano administrativo, donde hemos iniciado el procedimiento administrativo, ¿no? ¿Y quién lo resuelve? Como hemos señalado, como hemos señalado, como hemos señalado, lo resuelve la última, se puede decir, la dirección general de la institución o del organismo donde nosotros hemos iniciado el procedimiento administrativo, tanto sea como administrados o como administrados, ¿no? Entonces, es allí donde tú o nosotros como administrados vamos a acudir a que se nos resuelva, ¿no? Que la máxima autoridad administrativa resuelva la controversia, ¿no? De igual manera, en base a las denuncias, a las infracciones, ¿no? Normativas, ¿no? De repente no se considera un medio probatorio, ¿no? Y se somete a cuestionamiento la decisión tanto, se puede decir, de las instancias inferiores, ¿no? Que emitieron los dos actos administrativos, los cuales pues tienen el mismo fundamento, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente por eso, por repente la dirección, ¿no? Que emitió el que resolvió el recurso de apelación, en vez de solucionarte el tema, te causa nuevos agravios, por ejemplo, ¿no? Ya vas, ahí te va a permitir el recurso de revisión, el recurso de revisión te va a permitir, pues, someterlo, ¿no? Someter someterlo hasta a la máxima autoridad administrativa, en este caso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el Tribunal Fiscal, ¿no? Por ejemplo, Indecopi, Sunafil, por ejemplo, Servir, por ejemplo, la Autoridad General de Trabajo, por ejemplo. eh, en materia policial también está, por ejemplo, el Tribunal Policial, si no me equivoco. Aunque bueno, ellos son órganos que resuelven, ¿no? Y condenan también, ¿no? Bueno, administrativamente hablando, no recuerdo bien tanto lo policial como lo militar, no recuerdo bien cuál es el máximo órgano administrativo, ¿no? Pero si no me equivoco, se encuentra acá en el Ministerio del Interior, ¿no? ¿No? Entonces, eh, vamos a tener ello, ¿no? Pero la revisión también puede ser de oficio, por ejemplo, ¿no? De repente hay errores, ¿no? Pero no hay que confundir el recurso, el recurso de revisión con un tema de revisión, pues, de oficio, ¿no? Por determinados errores, ¿no? Que puede hacer la administración, ¿no? Por ejemplo, te puso mal el nombre, copió y pegó, ¿no? Y no resolvió adecuadamente. Ya bueno, eso es parte de los vicios de motivación, se podría decir, ¿no? Que eso nos va a servir a nosotros, ¿no? Eh, ¿No? Y nos va a recibir a nosotros como parte de nuestros recursos, de nuestro derecho a impugnar, se podría decir, ¿no? Pero el recurso de revisión tiene un único objetivo, ¿no? ¿Cuál es? Es agotar la vía administrativa, ¿no? Es decir, darle calidad de cosa decidida a la decisión administrativa. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Si me reconocieron mi derecho, obviamente capaz un tercero de repente interesado le causa agravios también, ¿no? Que son los famosos procesos trilaterales, ¿no? ¿No? Eh,
y la cual va a permitir, pues, agotar la vía administrativa. ¿Para qué? Porque a través de la vía administrativa, agotar la vía administrativa, a nosotros como administrados nos permite acudir ¿a dónde? Al Poder Judicial, a través de un proceso contencioso administrativo, someter a control de legalidad de la emisión de este acto administrativo, ¿no? Someterlo a ley, es decir, que ya los jueces especializados en materia contenciosa administrativa resuelvan si es que el órgano administrativo resolvió adecuadamente dentro de los parámetros constitucionales y dentro de los parámetros de, de las normas jurídicas, ¿no? Preestablecidas en el caso en concreto, ¿no? Que eh, dio, se puede decir, origen a ese acto administrativo, ¿no? Entonces, como hemos señalado hasta ahora, ya hemos señalado casi todo el procedimiento, ¿no? Y hemos señalado cuáles son los documentos eh, dentro del proceso administrativo. Hemos señalado la solicitud, hemos señalado el recurso de reconsideración, hemos señalado el recurso de apelación, hemos señalado el recurso de revisión, ¿no? Como documentos, bueno, documentos que se utilizan, ¿no? Dentro de la administración pública, ¿no? Dentro de la administración pública. También hemos hablado eh, que estos documentos que hemos señalado tienen un origen, tienen su origen en el ejercicio de ¿qué? De derechos fundamentales, ¿no? La solicitud o la petición tiene su base en el derecho de petición, artículo 2 numeral 20 de la Constitución. Eh, el recurso de revisión, el recurso de apelación, tienen su origen en el derecho a la doble instancia, por ejemplo, ¿no? El derecho a la doble instancia, ¿no? Reconocidos en el artículo 139 de la Constitución, que son derechos que componen el debido proceso, ¿no? Y como hemos señalado dentro de esos derechos fundamentales, en especial el derecho de defensa, derecho de notificación, derecho de prueba, derecho de la comunicación previa, derecho de la motivación de los actos administrativos, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos señalado todos esos documentos y también hemos señalado los documentos de mero trámite dentro de la administración pública, ¿no? Dentro de la administración pública, que son aquellos documentos que permiten el funcionamiento y la eficacia del órgano administrativo, ¿no? O de la entidad pública, ¿no? Que pueden ser oficios, ¿no? De manera general, oficios, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, si bien es cierto, dentro de las características que hemos señalado de los documentos administrativos, pues el, el documento de la solicitud, ya hemos señalado, tiene que ser claro, preciso, tiene que estar debidamente fundamentado, fundamentado, probar la necesidad, probar la razonabilidad que a ti como administrado o a ti y los demás administrados que solicitan les corresponde, ¿no? Que se les solucione por parte del Estado o la entidad del Estado una determinada situación, ¿no? Es decir, recabar toda aquella información que permita a la administración pública determinar que sí te corresponde acceder a lo que has solicitado, ¿no? En el caso que tú seas parte de la administración pública, es decir, seas un trabajador, seas parte de la administración, seas un funcionario, ¿no? Y seas sometido de repente a un procedimiento administrativo disciplinario, se tiene que respetar, obviamente, como he señalado, todos los derechos que componen el debido proceso, ¿no? Que permiten en especial
ejercer nuestro derecho de defensa, ¿no? Como derecho componente el debido proceso, en este caso el debido procedimiento, ¿no? Como principio fundamental del procedimiento administrativo general, ¿no? Eh, También pueden haber, eh, en particular, también puedo señalar que todas las instituciones administrativas, ¿no? O las instituciones públicas tienen sus propios reglamentos internos, ¿no? Por ejemplo, los famosos ROF, los famosos MOF, ¿no? ¿No? Los cuales permiten determinar, por ejemplo, tasas, ¿no? De repente tu solicitud requiere tasa, por ejemplo, ¿no? Una suma dineraria que tú le pagas a la autoridad administrativa o al órgano administrativo, ¿para qué? Para poder acceder, ¿no? O de repente a un determinado recurso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente algunos determinan que el recurso de apelación tienes que pagar una determinada tasa, ¿no? O de repente te dicen, ya sabes que sí te voy a dar la información de la obra que tú estás solicitando, pero sin embargo, tú tienes que pagar, no sé, pues las copias, tienes que pagar los CDs, ¿no? Tienes que pagar el USB, ¿no? En los cuales te vamos a otorgar la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso son pequeñitas cosas, ¿no? Hay que también tener en cuenta. Entonces, acá para ir culminando, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, no hay preguntas y entonces ya estaríamos finalizando en breve la capacitación. Sí, Son las preguntas que nos dejaron ya hasta el momento. Puede continuar. ya, muchas gracias. Entonces, en conclusión, como ya hemos señalado nuevamente, vamos a repetir, bueno, la forma de los actos administrativos, ¿no? Tanto de los particulares como somos nosotros los administrados, ¿no? Y por otro lado, la administración, bueno, tienen al menos por parte de los administrados, tienen que ser claros, precisos, lo que solicitan, debidamente acreditados, ¿no? La certeza, ¿no? De su petición, ¿no? Que sea viable jurídicamente hablando, ¿no? A través de medios probatorios, que determinen la razonabilidad y la necesidad que tenemos nosotros como los administrados. ¿Para qué? Para que la administración pública nos resuelva, ¿no? Nos resuelva o nos otorgue lo que estamos solicitando, ¿no? Por otro lado, la administración pública, bueno, dentro de los documentos que hemos mencionado, bueno, tiene la observancia, ¿no? De resolver adecuadamente, ¿no? Eh, Observando, valga la redundancia, la Constitución, las normas jurídicas, ¿no? Que, que, que estén inmersas dentro del caso en concreto, ¿no? La cual es pues sus decisiones de otorgar o de denegar una solicitud o de sancionar a un determinado trabajador o absolverlo, ¿no? Dentro de su estructura, ¿no? Tiene que ser debidamente motivada, ¿no? Debidamente motivada su decisión, ¿no? La cual pues no lesione derechos, en especial, por ejemplo, el de defensa, como les hemos señalado, ¿no? Y que tiene que ver con el derecho al debido proceso, ¿no? El debido proceso en sede administrativa, como hemos señalado, es el principio del debido procedimiento, ¿no? El cual garantiza, ¿no? Que las entidades públicas resuelvan adecuadamente, sin lesionar derechos, ¿no? Y actuar adecuadamente, ¿no? Dentro de la resolución de las solicitudes o controversias que pueda traer consigo o dentro de la administración pública o la relación entre administrados y entre la administración y los administrados, ¿no? Bueno, yo me quedaría ahí y bueno, como no hay preguntas, yo agradezco nuevamente al Grupo Capacítate Perú, al Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Por la gentil invitación, ¿no? Para desarrollar este conversatorio, ¿no? ¿No? El cual está permitiendo, o al menos identificar, ¿no? Algunas características
dentro del procedimiento administrativo general, ¿no? Para que a ustedes les sirva, ¿no? En el desarrollo de sus actividades laborales, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, no sé, como administrados también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, abogado Frank. Gracias también a todos los participantes que se han conectado hasta estos momentos. Recordamos a los participantes que se han certificado que su certificado ya fue enviado. Lo pueden revisar también en nuestra plataforma virtual. Y también recordarles que pueden dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que puedan inscribirse en nuestros cursos que son de acceso gratuito y certificado opcional. Aprovechar también los descuentos y promociones que tenemos antes del día del curso. Entonces estaremos en un próximo evento volviéndonos a conectar. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web de Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp.
También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.